Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 30 Minutos. Hoy vamos a conversar nada menos que con el intendente Héctor Gay, pero en realidad nuestra idea, nuestro objetivo es charlar con la persona, con el ciudadano que llegó a ser intendente de Bahía Blanca, que previamente tuvo un paso muy destacado por el EU2 y por otros medios, y nos va a contar un poco esta historia, porque él también tiene cosas para decir. Y aquí estamos con Héctor Gay. Le decía hace un minuto fuera de cámara, primer político y primer periodista que viene aquí al programa. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Se ve que es un programa distinto. Sí, va a ser distinto para nosotros. Y primera persona con corbata, me parece también. Pero es casi una circunstancia porque no estoy usando menos la corbata, pero bueno, justo vengo de un par de actos protocolares y Corresponde. corresponde. Héctor, político o periodista, vocacionalmente, ¿cómo te definís? No, un periodista que circunstancialmente está en la política. ¿Y luego? No, y luego, no sé, pero ya voy camino al retiro, ¿no? Después de 40 años de actividad, yo empecé a trabajar muy joven en el periodismo a los 17 años y nunca tuve interrupción, por suerte. Así que la política me llega de grande, ya después de los 50 y bueno, y ahora en los 60, con 4 años más por delante, ya uno está pensando más en el retiro y en disfrutar, si la vida le da salud, las cosas que por ahí no pudo disfrutar en su momento, ¿no? Recién decías 40 años de actividad. Comenzaste en Pigüé, en tu tierra natal, y te tocó llegar a Bahía en un momento muy convulsionado del país, en 1980. Sí. ¿Cómo fue ese ingreso a los medios periodísticos y máximo en medio como el EU2, que en ese momento formaba parte del conglomerado más importante, ¿no? Fue bastante circunstancial porque a mí me gustaba obviamente el periodismo, había empezado muy joven en el último año de la escuela secundaria, allá por el 74, 75, y en una circunstancia en los 80 se produce un par de hechos, uno de ellos que Norman Fernández, que fue uno de mis maestros sin duda, va a Pigüé a, creo que una exposición rural, a trabajar y bueno, y de algún modo charlamos y me dijo de la posibilidad de venir a trabajar aquí y en ese mismo año, eso creo que fue en septiembre, sobre noviembre, se hacía en esa época una reunión de todos los corresponsales y colaboradores de la empresa, diario, radio y televisión, y se estaba un poco buscando jóvenes que tuvieran inquietudes periodísticas y demás. Y el corresponsal de Pigüé en ese momento, que también vive, don Héctor Cifeca, dijo, bueno, yo trabajo allá, porque él trabajaba en la radio, con un joven que tiene inquietudes, que puede andar, yo lo puedo hablar, qué sé yo. Dijo quién era y Norman que estaba allá, sí, yo lo conocí, qué sé yo. Bueno, así que se dio, vine un mes a prueba y bueno, quedé. Así que fin del 80 estaba trabajando en el EU2 y al poco tiempo las casualidades, ¿no? Por eso digo, Norman Fernández forma parte de mi vida, porque año 81 creo que él se va por una tarea a Buenos Aires, así que ahí quedo a cargo, ingreso ahí en televisión, con un noticiero que iba a las 11 de la noche, que se llamaba Cierre de Página, en este canal. Y simultáneamente en La Voz del Campo, que tenía su espacio junto al noticiero de la noche también, así que bueno, ahí empecé y después estuve 33, 34 años ahí en la empresa, ¿no? ¿Y cómo fue esa transición de un pueblo, o una ciudad chica como Pigüé, a una ciudad grande, y en ese tiempo tan convulsionado de la política argentina? La verdad que casi uno ni lo notó porque tenía 22 años, entonces 22, 23 años, y la verdad que a esa altura de la vida uno toma las cosas con más frescura, con más naturalidad, hasta con más irreverencia, sí. Pero era una época compleja y una sociedad muy distinta y una forma de ejercer el periodismo muy distinta, ¿no? Yo tengo marcado aquellos años porque inclusive después vino una experiencia muy importante que fue la Guerra de Malvinas, en donde teníamos una
cobertura amplísima y donde ahí empecé a ver lo que era, de algún modo, las limitaciones y hasta la censura de cuestiones. Siempre recuerdo una época muy distinta de las comunicaciones, tenía una sala de teletipo muy amplia, donde había 2 agencias nacionales, que eran Telam y Noticias Argentinas, y un teletipo que en esa época tenía la empresa creo que era Associated Press, ¿no? Internacional, que venía en inglés. Y se planteaba todos los días que las noticias que mandaba Telam o NA del desarrollo de la guerra eran totalmente distintas a las que decía, pero por supuesto las de Associated Press no las podíamos difundir por orden del gobierno, así que siempre nos quedaba las dudas de decir, bueno, ¿quién dice la verdad? Queríamos creer en la verdad que nos contaban las agencias nacionales, pero mirando de reojo la agencia internacional, que a la postre fue la que tuvo la verdad, ¿no? Lamentablemente. Cómo esos 2 meses marcaron a fuego, ¿no?, a todos los argentinos, aquellos, ni hablar, que estuvieron en el escenario, pero al resto, porque recuerda uno las vivencias, cada uno Sí, desde claro. su lugar, ¿no? Y particularmente en esta ciudad donde se vivió mucho porque, digamos, la guerra era una cosa de Bahía para el norte y otra cosa de Bahía para el sur. Acá pasaban los trenes, acá se hacían las colectas, aquí teníamos la armada, acá salió el portaavión o el crucero. Digo, todas esas cuestiones se vivieron muy distintas. Y a mí me tocó periodísticamente algunas coberturas muy fuertes, como por ejemplo ir a Puerto Madryn el día que llegaron los soldados que habían estado prisioneros en las islas, y una imagen que recuerdo, yo tengo 3 o 4 imágenes de mi vida periodísticas muy fuertes, ¿no? Una de ellas fue el día que en Espora venían los aviones con los sobrevivientes de Malvinas, esto sería julio, agosto, mucho frío, y estaba toda la gente detrás de los alambrados, los familiares, y no sabían quiénes venían y quiénes no. No había información sobre quiénes No, habían sobrevivido. No, había mucha desinformación. Y llegaron 7, 8 aviones seguidos y uno veía el dramatismo, la alegría de la gente cuando bajaba en la pista y veía y distinguía a su familiar y se abrazaban y todas esas cosas, y la desazón en la medida en que llegaban y decían estos son los últimos aviones y su familiar no había aparecido. Un momento tremendo, terrible. Esa es una de las imágenes que me quedan duras de la época periodística, ¿no? La otra, no muy lejana en el tiempo, año 85, fue el día que literalmente vi desaparecer Lago Epecuén. Epecuén, que además era un lugar que yo había frecuentado de chico y demás, y un día temprano, 10 de noviembre del 85, siempre lo recuerdo, nos avisan, se rompieron las barreras que rodeaban las ciudades, se empieza a inundar. Fuimos muy rápido, salimos rápido, con Omar Sevi, que es camarógrafo de este canal, y bueno, encontramos allí un vaqueano que aún hoy de tanto en tanto veo que era un personaje que tenía lancha, avión, de todo, y vimos cómo desaparecía una ciudad, era una cosa increíble. Íbamos en una lancha y veíamos por ahí que lo único que quedaba era la cúpula de la iglesia. Al rato dimos una vuelta mucho más grande, cuando volvimos, sí, la CUP no, a ver, está acá abajo, había desaparecido. Ver cómo en una mañana desaparecía una población que en ese momento no sé si tenía 8 o 9 mil habitantes, fue otro de los golpes fuertes de la profesión, ¿no? Te tocó estar allí. Y juntamente con Omar también tuviste una aventura en un avión, en donde estuvo rozando la muerte también. Fue el primer episodio, digamos, de roce post-Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Nosotros embarcamos en un avión Electra de la Armada, aparentemente la misión era detectar pesqueros que estaban ilegalmente en aguas argentinas, pero cuando llegamos a Malvinas se ingresó en lo que era en ese momento el espacio aéreo, la zona de exclusión. Y creo que fue un acto premeditado, obviamente, a ver qué reacción tenían los ingleses, y cuando quisimos acordar, teníamos 2 aviones Phantom de última generación haciéndonos seña que o nos íbamos o nos volteaban. ¿Y qué sensación tuviste ahí? Y la verdad que también una sensación ahí casi profesional, porque me acuerdo que también era Omar, como decías, y desesperaban las ventanillas para captar la foto, la imagen, qué sé yo, y no captábamos, y escuchábamos de fondo que el comandante, el piloto, desentendía, como que no le entendía al inglés la orden, y entonces seguía. Y en un momento dado los aviones empezaron a mover y a mostrar los misiles que tenían debajo, diciendo es la última advertencia, y ahí sí, por suerte pegó la vuelta y aterrizamos en Ushuaia. Eso fue en agosto del 83.
Es decir, un año después de la... Y tuvo una repercusión mundial. Claro, fue el primer episodio, como decías, de posguerra. Exactamente. Sí, así que bueno, la adrenalina experiencia periodística te da muchas, qué sé yo, la cobertura de la visita del Papa a Bahía en el año 87, que me tocó cubrir el aeropuerto justamente, así que estuve a pasos de cuando lo recibió Juan Carlos Cavirón y con un grupo de bahienses notables, o la visita de Mitterrand en el mismo año a Pigüé, por los 100 años de la colonia francesa, qué sé yo, muchas. La verdad que el periodismo en mi vida me ha dado todo, ¿no? Y de Yapa, el acceso a la política, que nunca lo hubiera pensado. ¿También tuviste la oportunidad de viajar a India? Viajé a India un tiempo con una beca del Rotary. Esto fue más adelante en el tiempo, año 89. Una muy buena experiencia, que entre otras cosas me abrió el apetito por los viajes y las ganas de viajar y conocer otras cosas. Fue una muy buena experiencia estar un par de meses en la India en un contexto absolutamente raro, inusual, Sí. distinto al nuestro. Buena experiencia, sí. Abre la cabeza, viajar y ese tipo de viajes, ¿no? Sí, porque digamos tan distinta la realidad desde todo punto de vista que la verdad, para colmo, al no haber, y aún hoy no hay vuelos directos a India, era ir a Europa, que obviamente también era por primera vez, y después a India. Así que el contraste de estar 3 o 4 días en Ámsterdam, que fue el punto de encuentro, y salir de la Argentina, ir a Europa con todo lo que significa, y después ir a India, que con todo lo que significa también, fue una experiencia muy fuerte y muy valorable. Dejemos de lado la vida periodística. Vamos, ya nos centramos en lo que es la carrera política. ¿En qué momento dijiste, tengo que dar el paso? No, no hubo un momento de decisión propia, sino que en los últimos tiempos de la actividad periodística sí notaba, vino todo un proceso después del 2001, 2002 en adelante, donde primero vino el que se vayan todos, después el hecho que se empezó a cuestionar a los actores tradicionales de la política. Y yo era uno de los que siempre decía que había mucha gente valorable en la actividad ciudadana, dirigentes que no estaban en la política, pero que tranquilamente lo podían estar. Que la política no era una cosa solo para los que la habían ejercido desde el primer momento o para los abogados, como a veces se entiende. Para ser político tenés que ser abogado. Y la verdad que hay muchísimos ejemplos de que no es así. Y yo siempre decía eso, sin pensar en mí en particular, pero digo, hay que participar, hay que meterse. No vale con quejarse de las cuestiones, porque no haces nada, ni en la mesa de un café, ni siquiera detrás de un micrófono, donde poder dar tu opinión, pero tampoco contribuís demasiado a cambiar las cosas si las querés cambiar. Así que en eso, que era una suerte de prédica, un día me llama Nidia Moirano y me dice, mira, quiero que vengas a tomar un café, dice, porque está Francisco de Narváez en Bahía y quería charlar. Bueno, listo, una cuestión natural, a tal punto que lo primero que hice, digo, mira, en 1 hora puedo ir. Sí, perfecto, te espero. Bueno, y lo más natural, agarré el grabador porque pensé que era para hacer una entrevista. Así que charlamos un rato y dice, bueno, estoy hablando con Francisco, dice, era el año 2013, mes de febrero, en agosto eran las PASO de ese año, y en octubre las elecciones legislativas. Estamos hablando y entendemos que vos podés ser candidato nuestro en las próximas elecciones, que tenés que participar, vos que siempre decís que hay que participar, y dice, bueno, Ya acá te conocía en tu discurso. te damos la oportunidad. Sí, porque además lo había entrevistado como a tantos muchas veces, ¿no? Así que, y la verdad que me agarró mal parado porque no lo había pensado. Y ¿Previamente nunca te había llamado algún dirigente para ofrecerte un cargo? había tenido un tibio ofrecimiento de una fracción dentro del peronismo de Bahía en la década de los 90, pero la había rechazado de plano y ni la había pensado en ese momento, ¿no? Así que me hacen la oferta, le digo, bueno, no, obviamente no voy a contestar ahora, les pido que mantener esto en absoluta reserva y bueno, y seguimos hablando, y pasó febrero, y pasó marzo, y pasó abril, y la verdad que era muy difícil tomar una decisión. Porque primero sabía que no había vuelta atrás, y sinceramente fue la decisión que más me costó en mi vida.
digamos, debe ser la única vez que estuve algunas noches sin dormir porque tenía, y además consultaba con algún grupo íntimo de gente, de mi familia, de mis amigos, y tenía la mitad que me decía, está bien, hay que meter, necesitamos gente nueva, qué sé yo, y la otra mitad que decía, estás loco, te vas a meter en el barro de la política. Así que me costó hasta el último momento, hasta el punto que llegaba ya la fecha de que había que decidirse, porque en junio cerraban las listas. Habíamos logrado que no trascendiera, lo que era realmente difícil, porque 4 meses sin que esto se supiera, y bueno, y fue creo que un 28, 29 de mayo que le dije que sí, y el 1 de junio me incorporé a la campaña, 2013. En ese momento para diputado. Claro, puse algunas condiciones, porque yo me iba sin red, entonces tenía que renunciar al trabajo, que tenía toda mi antigüedad, toda mi trayectoria. Entonces, digo, bueno, tengo que tener algún reaseguro. Yo sé que voy a estar 6 meses sin cobrar sueldo, pero necesito la seguridad. Yo, la única chance es que vaya primero en la lista de diputados, que sabía que teníamos que entrar, ¿no? Así que me aceptaron esas condiciones y me fui integrando al equipo. Recién decías que algunos conocidos te decían no te metas en el barro de la política. Ahora que ya la conocés de adentro, ¿hay barro en la política? Y tiene sus cosas. Digo, Bahía todavía es una isla en ese aspecto, pero uno, sobre todo en mi época de legislador, empecé a adentrarme en, digamos, lo que es el manejo en el conurbano, de la política, en lo que son los altos niveles, y realmente tenés que tener el cuero duro. Esto es así, porque la verdad que hoy es muy fácil atacar a los políticos en general. Siempre se generaliza, y como en todos los órdenes de la vida hay buenos, regulares y malos, y hay chorros y hay gente honesta y de todo, pero en la política como que todo el mundo critica la política y todo el mundo tira cualquier cosa sobre los políticos, ¿no? Y la verdad que es injusto, pero lo acepto porque sé que son las reglas del juego, y quizás yo desde el lado de periodista también tenía mis prejuicios al respecto. Yo digo, Bahía en ese aspecto es una isla muy diferente, donde todavía hay algunos códigos, más allá de que en épocas como la campaña que pasó y demás, y sobre todo ahora con el auge de las redes sociales, se hace más complejo, ¿no? Que cualquiera dice cualquier cosa con seudónimo, y la verdad que te agarrás broncas. Y por ahí lo sufre más la familia o la gente que te quiere y dice, mirá las cosas que están diciendo. Bueno, es parte de la regla de juego. Pero no es fácil. No es fácil. ¿Te ha pasado que algún empresario o alguna otra persona, sindicalista, lo que sea, haya pretendido corromperte, a vos o a alguien de tu equipo? No. Es el tema de la sospecha, que a veces, el mito, el sobre. No, y a veces eso tiene que ver también con que vos des lugar o no. Y a mí no me pasó nunca ni como periodista ni como político. Esta es la realidad y lo puedo decir abiertamente. Esas cosas pasan, pero también pasan en otros ámbitos de la vida. Digo, lamentablemente la corrupción es un mal enquistado en la Argentina y en buena parte del mundo, y esto no es la excepción, pero pasa en el rubro empresario, pasa, o sea, hasta en la iglesia pasa. Esta es una cuestión, pero no se puede generalizar en ningún ámbito. La policía y tantas otras cosas. Y uno conoce, conozco policías recontra honestos y recontra jugados por el uniforme, y tipo que te coimean por 50 pesos. O que forman parte de bandas delictivas, como pasó en Bahía. Como ha pasado, como ha pasado. Y a veces está bueno. Antes de entrar a grabar el programa recibí el llamado del jefe de superintendente de policía por otra cuestión, y aprovechaba para decirle, le digo, la verdad, tengo que decir que han actuado muy bien en este último caso, porque no es fácil para un policía saber que están buscando a un colega por esta cuestión. Bueno, pero también hay policías buenos, y lo mismo pasa en la política, es decir, qué sé yo puedo decir en Bahía, hay ejemplos de las dos cosas. Hay tipos que estuvieron 2 años de legislador y compraron un campo, y hubo otros, no sé, como Juan Carlos Cavirón, por poner un ejemplo, que siempre vivió en la misma casa, y es un culto a la honestidad, ¿no? Y ustedes que están en el ámbito que conocen esta situación, ¿no? Por ahí hay un dirigente que compró un campo en 2 años. ¿Tienen herramientas para denunciarlo, para ponerlo bajo sospecha, para exponerlo? Sí, pero no siempre se hace. Y yo creo que una de las cuestiones de la política, como también puede pasar en otro ámbito, es a veces esa actitud corporativa, ¿no? Y lo hemos visto ahora, en estos días. El otro día veía que homenajeaban a un senador de la provincia
que había sido denunciado por un caso de abuso sexual muy fuerte hace un año, se amparó en los fueros, no avanzó la investigación y el otro día terminó el mandato y le rindieron un homenaje. Digo, esas cosas, casi lo mismo pasa con Alperovich, ¿no? Digo, esa actitud corporativa que evidentemente no le hace bien a la política, ¿no? Fuiste un periodista muy poderoso de Bahía Blanca, ahora sos la persona más poderosa de Bahía Blanca desde el poder político. ¿Cómo vivís el poder? Saber que sobre tu espalda recaen decisiones significativas. Sí, pero no me siento eso, quizás medio inconsciente, pero a veces no siento esa carga de sentirme, o como lo puede ver alguna gente, decir que no sé, llega al intendente, el que controla, que no sé, maneja un presupuesto de 8.000 millones de pesos, o que no, la llevo bien. La llevo bien porque me costó un poco adaptarme, sobre todo el primer tiempo de intendente, en cuanto a abrumarme un poco la cantidad de cosas que tenía que resolver y a veces llegaba el fin del día y había estado 10 horas en la municipalidad y me habían quedado cosas y no había podido solucionar algunas cosas. Y de a poco fui comprendiendo que no podés solucionar todo y que lamentablemente algunas cosas siempre te quedan. Pero aprendí a separar las cuestiones, a ir a mi casa y desenchufarme y a poder dormir bien y a tratar de tomarme mis espacios los fines de semana. Es muy demandante, es una tarea de 24 horas los 7 días, porque siempre estás a tiro de teléfono como para que te llamen por cualquier cosa, pero no, y sobre todo ahora, digamos, después de pasar algún tiempo con la experiencia, uno lo toma de otra forma, ¿no? Ya es distinto el intendente Gay de 2019-2020 del 2015. Absolutamente. Absolutamente. Sí, de ese punto de vista soy otra persona porque lo conoces distinto, te relacionás distinto, tenés, digamos, sabés dónde están las botoneras, digamos, es distinto, claro. Héctor, en minutos seguimos, vamos a charlar un poco de la familia. Cómo no, con gusto. Y de todo lo que implica ser intendente. Con mucho gusto. Ya venimos, seguimos conversando con Héctor Gay. Más allá de la gestión, conociendo un poco más al jefe comunal. Seguimos conversando con Héctor Gay, el jefe comunal de Bahía Blanca. Hemos conocido un poco su historia y también sus sensaciones de manejar una ciudad tan importante como Bahía Blanca con todo lo que ello implica. Héctor, imagino que en el día a día, hace un ratito hablábamos de lo que significa la presión de las visitas permanentes y demás, y de cada 10 personas que llegan a tu despacho, tal vez 8 o 9 van a pedir plata. ¿Cómo se maneja eso? Sí, van a pedir. A pedir algo, pero algo, que casi siempre tiene que ver con la plata. Y a ver, con muchas de esas cosas las solucionás con dinero. Es así, cuando va alguien que dice, no, vengo porque vamos a invertir o queremos comunicarle que vamos a hacer esto, celebrar, dice, por fin uno que rompe la monotonía de todas las entidades, instituciones, sobre todo porque se vive en tiempos complejos, ¿no? Y todas realidades comprensibles, ¿no? Y realidades comprensibles y a las que no siempre podés ayudar, pero buena parte, lamentablemente, ¿no? En los tiempos que se vive en la Argentina, buena parte del tiempo y de los recursos se utilizan para atender necesidades. Y cuando la gente te dice, no puede ser que vivo en una calle de tierra hace 30 años y nunca la faltan y hay tanta... Y no es porque no sepamos que hay que asfaltarla, es que los recursos son finitos y cuando uno tiene, por ejemplo, que atender las necesidades de un hospital municipal que funciona muy bien, pero que nos insume 1.200 millones de pesos por año, de los 6.000 millones, 1.200 millones van directamente para el hospital y otros 400 o 500 para las unidades sanitarias. Y cuando, como te ocurre hoy, estás asistiendo a alrededor de 50.000 personas en Bahía a la que se le brinda algún tipo de ayuda, desde pagarle parte del alquiler, darle medicamentos, darle un bolsón de comida, darle una tarjeta social. Hay 50.000 personas de las 300.000 de Bahía que hoy reciben una ayuda directa del municipio. Y obviamente son recursos que se generan a partir de las tasas que todos pagamos. Entonces, en otra circunstancia,
todo ese dinero iría para más obra pública, para tener mejor la ciudad, pero tenés que atender las prioridades. Y las instituciones que cumplen un rol importante y a veces un subsidio por aquí, otro por allá, para que sigan cumpliendo esa función, que también es gratificante, pero que, insisto, te impide, por el tema de la manta corta, a veces concretar otras cosas que uno quisiera hacer, ¿no? Pero bueno, se sobrelleva porque sabemos que es así. Hoy el municipio en general, esta es una cuestión mundial que está ocurriendo. Los gobiernos locales cada vez tienen más responsabilidades y más injerencia porque es al lugar donde va la gente. Es decir, a veces me ocurre de gente que me cruzo o que por ahí está en el hall municipal o más y viene a plantear una cosa y digo, bueno, pero eso no es nuestro, eso corresponde a nación o a provincia a veces, ¿no? Te viene alguien que tenía el sistema profe de salud y que no le da los medicamentos o alguien que viene a quejarse por APSA y entonces uno dice, bueno, pero eso es de la provincia y la gente te dice, sí, pero yo a la gobernadora no la veo nunca y se lo planteo a usted porque, bueno, me atendió, porque lo veo, porque por ahí tengo chance de verlo y porque ustedes le pueden transmitir. Entonces la gente se referencia cada vez más con los gobiernos locales. Y está bien, el problema radica en eso que se descentraliza muchas veces la tarea, pero no vienen los recursos. Entonces tenés que hacer malabares con los recursos que tenés para tener cada vez más responsabilidades. Y no llegó la nafta para los patrulleros que tienen que mandar provincia y los comisarios ¿dónde van a reclamar al municipio? Y te dicen, jefe, nos quedamos sin patrullar, ¿y vos qué hacés? Y tratás de darle plata para llenar el tanque de combustible. Y generalmente no lo recuperás eso, ¿no? Y entonces la responsabilidad de los gobiernos locales es cada vez mayor. Creo que en la Argentina está pendiente un debate sobre cómo repartirse la torta, digamos, tributaria. Porque de la torta global, hoy el 80% lo tiene Nación, alrededor del 14% lo tienen las provincias y el 6% que queda lo tienen los municipios. Por eso hay que autosostenerse, ¿no? Tener los recursos propios, que no siempre es fácil recolectarlos. No, claro, pero en función de que cada vez hay más demandas y los recursos son los mismos, se te complica, ¿no? ¿Por ese tipo de situaciones hay días que volvés frustrado a tu casa? No, cansado generalmente, pero sí veo, siempre me han molestado las inequidades, la falta de justicia y demás, y a veces uno ve que realmente no se reparte bien y a veces hasta uno puede incurrir en el error y desde el llano se ve distinto, dice, no sé, ¿por qué se le da un subsidio de 100.000 pesos a un club y, no sé, y 30.000 pesos a un merendero? Y uno tiene las explicaciones. A veces el club te contiene a 500 pibes que de lo contrario estarían en la calle con todo el riesgo que significa. Y hoy los clubes, muchísimos clubes, cumplen una tarea fenomenal de contención, como colaboradores del Estado que no puede llegar a distintos lugares. Y uno trata de darles algún tipo de ayuda para incentivarlos, porque incluso uno de los problemas que hoy tenemos en la sociedad civil es que faltan dirigentes y que es muy difícil que la gente se meta a dirigentes donde recibís críticas, palos y demás, y a veces no tener el tiempo suficiente, ¿no? Entonces, siempre se genera, no sé si llamar frustración, pero sí algún sabor amargo en eso, ¿no? ¿Cómo incentivás a tal vez un padre joven de un club, ¿no? Que dice, yo me metería en el club, pero no me da el tiempo, me expongo a críticas? No, vos que diste un paso más significativo, ¿no? Yo creo que la tarea tiene que ver mucho, los padres, los jóvenes que se meten a dirigentes generalmente es porque tienen su hijo en el club. Y eso está bueno, porque a veces es algo que te permite también estar más cerca de tu hijo en tiempos donde justamente el factor tiempo es importante. Entonces es bueno, algunos se enganchan, algunos se quedan, otros cuando el hijo se va también se van, pero necesitamos una renovación de la dirigencia. En general, incluida la política. Yo he procurado en este tiempo incluir a mucha gente joven, aún a veces pecando de inexperiencia, pero la nómina de concejales mía en su gran mayoría son jóvenes de menos de 40 años, tengo muchos y muchas mujeres en el Ejecutivo, me parece que hay que dar el lugar, pero esto pasa en la política, pasa en las empresas o en la gremial de empresarias, donde hay dirigentes que hace 20, 30 años que están. Pasa en los gremios, en los clubes, en todas las instituciones. En algunos lugares, lo que pasa es que en algunas cuestiones hay alguna cuestión económica de por medio, entonces alguien que tiene una fuente de ingreso y que no la quiere largar.
Y en otros no, porque al contrario, en clubes y demás instituciones a veces tenés que poner plata, no solo tiempo. Y encima te critican. ¿Y te ha dado alegrías la política? Sí, 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 sí. Cada vez que, mira, hoy vengo de un acto en el que entregamos las últimas escrituras del año. Llegamos a 5.500 escrituras entregadas en estos 4 años. Y la gente se emociona, porque en algunos casos hace 30 años que está esperando una escritura, 20 años, nunca se hizo un programa de este tipo, gratuito. Le hemos entregado escrituras de la casa a gente que vive en el Comahue o en el Rosendo López, que se hicieron hace 40 años. Y la fuerza con que la gente te abraza y te pide una foto y te agradece, a veces con lágrimas en los ojos, porque te dicen, mire, esto es lo único que yo tengo y nunca podía tener la escritura y no tengo otra propiedad. Al que no le pasa eso no se da cuenta de lo que No, significa. totalmente. Y te agradecen que se ocuparon y que esto lo hicieron gratuito y nos pusieron abogado. Bueno, de ese tipo de cosas tenés bastante a menudo, por suerte, ¿no? ¿En qué te cambió la política? Decías que sos distinto al 2015, pero ni hablar, debe ser muy distinto al de 1980 cuando llegó a Bahía. No, bueno, por supuesto. Yo lo que te decía distinto porque, digamos, la inexperiencia y los temores del 2015 hoy desaparecieron, ¿no? No, la política me cambió básicamente en que tengo menos tiempo para todo. Yo venía hablando con Pablo Romera cuando veníamos para acá del tema de los precios porque veníamos escuchando una nota sobre cómo había aumentado la canasta navideña y demás. Y yo le decía, mira, me sorprende, digo, voy poco ahora, en mi época anterior me gustaba los fines de semana ir al supermercado o al hiper y más o menos estaba al tanto. Y ahora no tengo demasiado tiempo para eso. Entonces por ahí hago alguna compra en algún momento que mi esposa me dice, necesito esto, que sé yo, y me sorprendo de los precios, digo, una cuestión. Me ha quitado tiempo, me ha quitado tiempo. Y te pasan cosas, la política te da y la política te quita. Digo, a mí lo último que me pasó y que espero resarcirlo pronto es que en septiembre de este año nació mi primer nieto. En Alemania, donde vive una de mis hijas, y bueno, justamente por la campaña no pude ir, fue mi esposa, estuvo para nacimiento y todo, pero yo no, yo al día de hoy soy abuelo, pero no he ejercido nunca, y en otras circunstancias hubiese ido y hubiese disfrutado ese momento, y sé que me lo perdí y que no lo voy a recuperar, y a veces te pasan cosas de esas que la política te resta tiempo para muchas cosas, ¿no? Básicamente, en cuanto a mi vida, desde la Intendencia, el cambio mayor ha sido eso. A veces estar hiperactivo y hiperocupado y no tener tiempo para algunas pequeñas cosas, ¿no? Tu familia ha perdido un poco de tiempo, ¿no? De hecho, hasta has tenido la situación de que tus 3 hijos se fueron del país. Sí, pero por circunstancias distintas, no es ni por la política. No, ni, por digamos, supuesto, pero o sea, te toca eso. Primero que siempre con mi esposa tuvimos y aquel viaje a la India que vos me decías fue un poco el punto de partida de ser incansables viajeros, ¿no? Tengo la fortuna de haber podido ir a más de 40 países y recorrer y visitar y demás. Entonces, casi todo el dinero de la época periodista se invertía en eso, ¿no? Y mis hijos nos acompañaron y siempre los incentivamos a nuestros hijos, que además tienen muchas facilidades para los idiomas, que estudiaron, entonces a sumarse a los programas que hay de intercambios y demás. Bueno, los incentivamos tanto que hoy profesionales ya y por sus carreras, digamos, se fueron al exterior, surgieron oportunidades de distinto tipo y están muy bien hoy, ¿no? Entonces, el contacto con mis hijos es un par de veces al año o si no por los medios de comunicación. Y mi esposa, que es docente y que sigue ejerciendo, obviamente es la que soporta más este tiempo en que a veces no hay demasiado como para quedarse en casa. ¿Y cómo vivís esto de que tus hijos estén afuera y vos siendo dirigente de este país, ¿no? Es decir, ¿no te gustaría que puedan desarrollarse aquí? Sí, pero bueno, a veces las circunstancias no se dan. Uno de mis hijos, el único hijo varón, es el que más dice que siente un poco de culpa porque se recibió él es geólogo, se recibió en la universidad pública y no tuvo chance de ejercer en la Argentina y quiere venir a trabajar en la Argentina, pero no se dieron las oportunidades. De hecho, cuando él se recibe en la Universidad del Sur, se toma un mes, digamos, de descanso y después empieza a mandar
currículums a todos los lugares, ¿no? Y pedidos de trabajo. Y las únicas ofertas de trabajo le surgieron de Chile. Él quería especializarse en la minería y le surge de Chile y se va a Chile. Y estuvo 5 o 6 años trabajando en las minas de cobre como geólogo hasta que le surge la oportunidad de ir a trabajo en Inglaterra, que es donde está ahora. Y él siempre dice en algún momento quiero volver a Argentina porque me formé en la universidad pública y no tuve oportunidades laborales en la Argentina. Y esa es una complicación, ¿no? Pero bueno, yo viéndolos como están hoy y demás, tampoco hago demasiada fuerza para que vengan a una Argentina que a veces duele, de distintos puntos de vista, ¿no? De alguna manera están siguiendo un camino que vos seguiste, en tu caso, yéndote de una ciudad chiquita a una ciudad grande. Sí. En estos tiempos es más fácil viajar lejos. Sí, porque hoy no hay fronteras y esta es la realidad. Hoy pensar en hace 40 años cuando yo vine acá, o 38, en que uno podía tentar fortuna en el exterior era utópico, ya ni siquiera la gente viajaba, que si en ese momento alguien que viajaba, después yo recuerdo en la primera época que estuve en la empresa había por ahí de tanto en tanto, alguno iba a algún viaje, yo cuando venía era todo un acontecimiento para que nos contaran y demás, y hoy las fronteras se han abierto absolutamente, ¿no? Enhorabuena. Pero lamentablemente la Argentina sigue con alguna de las rémoras que hace que muchos jóvenes y muchas personas formadas aquí hoy estén ejerciendo en el exterior, y esta es una complicación. La Argentina pierde muchos talentos todos los años, ¿no? Ojalá algún día vuelvan. Sí, claro, ojalá, y si es porque el país cambió y Claro. ofrece oportunidades, mucho mejor. ¿Te arrepentís de alguna de las decisiones que has tomado desde aquel viaje a Bahía Blanca hasta hoy? Sí, seguro. A ver, no de cosas grandes, no de cosas fundamentales, digamos. No me arrepiento ni de haber venido a Bahía, ni de haber a veces trabajado muchísimo para ganarme una posición, incluso en una época de mucha juventud, donde uno desperdició cosas de tiempo en función del laburo y de ganarse un tiempo, eran otras épocas también. Ni siquiera de haber dejado 35 años de periodismo para sumarme a la política, no tengo grandes arrepentimientos. De decisiones de todos los días, sí, que después si lo hubiese hecho de otra manera, sí, claro. Como periodista, muchas veces evaluaste a los políticos de la ciudad, te tocó opinar sobre ellos. Como político, como intendente, ¿cómo ves el periodismo de Bahía? No, haber estado de los dos lados del mostrador te da una visión diferente. Y seguramente, si yo tuviese que volver a la actividad periodística, cosa que no va a ocurrir, quédate tranquilo, tendría una actitud diferente. Porque hoy siento que muchas veces opiniones que brindaba o críticas que hacía con la mejor intención no eran justas porque no tenía toda la información. Es decir, es muy raro que el periodista tenga toda la información que vos tenés como funcionario. Es decir, vos tomás una decisión y evaluás un montón de cosas. Y por ahí desde el otro lado se ve como una decisión errónea porque generalmente no se tiene toda esa información para entender por qué se tomó esa decisión. Y a veces tampoco la podés explicar porque está atada con un montón de situaciones. Entonces, a veces desde afuera, y uno lo ve en muchos ámbitos, es decir, qué sé yo, cuando vos como hincha de fútbol criticás al técnico de tu equipo porque puso a tal y dejó en el banco a fulano, y vos decís, no lo podés entender. Y por ahí el tipo tomó la decisión porque estuvo toda la semana y sabe, no sé, o que tuvo un poco de fiebre, o que le pasó algo en la semana y no está 100%, y vos no lo sabés. Y vos lo criticás de afuera. Y eso es lo que yo siento que a veces pasa, ¿no? En general, el periodismo actual está sufriendo, por así decir, una época de transformación y de cambios que se da como en quizá ninguna otra cosa de la vida. Muy pocas cosas, o yo no sé si alguna otra, ha cambiado tanto en los últimos 5 o 8 años como la comunicación en general. Por distintos motivos, las redes sociales, todo lo que quieras. Y entonces eso derivó, entre otras cosas, que cruje el sistema tradicional de medios, básicamente de económico, de la rentabilidad, y eso tiene obviamente una incidencia en la formación de los periodistas, en la paga de los periodistas, en que tengas que hacer 10 cosas para poder subsistir, y eso se nota, y es un problema quizá global, no solo en la Argentina. Después le agregamos el ketchup nuestro, ¿no? Los problemas nuestros que tenemos.
Pero hoy es un momento de cierta, ¿cómo decir?, de cierta incertidumbre en el mundo periodístico, ¿no? De que lo que sirvió históricamente hoy no sirve. Hoy cierran los diarios, hoy se cuestiona la televisión abierta, hoy apareció Netflix, hoy te cambió el mundo de la comunicación. Y el periodista no es ajeno a eso, porque no siempre tiene los elementos y los recursos como para capacitarse, para ejercer su profesión de la mejor manera. Y eso se nota en Bahía y en el mundo. Héctor, gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. Hemos conversado en este ratito, tal vez algunos minutos más de 30, con Héctor Gay, el intendente. Más allá de la gestión, conociendo un poco más al jefe comunal. Nos reencontramos el próximo sábado con otra edición de 30 minutos. Hasta luego.